yo creo que ya os ha contado bastante un poco mi experiencia. Yo ya he montado un par de compañías, he tenido la suerte de que me ha ido bien y ahora estoy con un proyecto nuevo que básicamente lo que hacemos es aportar todo el conocimiento que traemos de la parte de negocios digitales, de marketing, de tecnología, de producto, de hablar con los inversores, de muchas cosas, y nos juntamos con gente como Pilar, que bueno, ya en su caso es neurorehabilitadora y ha detectado un problema muy específico. Pero antes de contaros qué es lo que hacemos, os voy a presentar a este señor que es casi más importante que todos nosotros, que se llama Manuel. Manuel es dueño de un restaurante, tiene 53 años y hace 2 años estaba trabajando y se empezó a encontrar mal. Los brazos estaban raros, le costaba hablar, se fue al baño a lavarse la cara a ver si se la pasaba porque se estaba empezando a marear y cuando salió del baño se cayó al suelo. Lo siguiente que recuerda Manuel es levantarse 2 semanas después, tiene medio cuerpo paralizado y no se puede comunicar, ¿vale? No puede hablar. Pues como Manuel hay 17 millones de personas en el mundo que todos los años sufren un ictus, ¿vale? Es lo que le ocurrió a Manuel, sufrió un ictus. Y aparte de todo esto, el 40% de los pacientes que han sufrido un ictus tiene una lesión cognitiva asociada que se llama afasia, que es la incapacidad que tienen para poder comunicarse con su entorno, bien porque están pensando una cosa y dicen otra, o porque piensan una cosa y son incapaces de articular las palabras. Estos datos además se espera, claro, como cada vez vivimos más y vivimos peor, que de aquí a 2035 los casos se incrementen un 34%, lo cual es mucha gente. Esto tiene un impacto directo en las economías de 28.000 millones de euros, ¿vale? Un coste medio por paciente de unos 3.300 euros, que repercute directamente sobre la economía de las familias, o sea que es un mercado con un tamaño brutal porque todos los años se incrementan y se meten en el mercado 28.000 millones, con una expectativa de crecimiento de hasta 37.000 millones nuevos añadidos en 2030. ¿Qué les ocurre a estos pacientes? ¿Cuál es su situación? Bueno, de los pacientes que sufren un ictus, el 10% hace rehabilitación en unidades hospitalarias. Bueno, os estoy hablando de datos globales, ¿vale? No estoy hablando de España. De unidades hospitalarias en los países en los que, por ejemplo, tenemos la suerte, como es en España o en muchos países de Europa en los que están cubiertos, y pueden hacer rehabilitación en hospitales. Por ejemplo, el Gregorio Marañón tiene una unidad de ictus muy buena. El restante, el 90% restante, van a sanidad privada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es clave en la recuperación del paciente la velocidad en la que se accede a la rehabilitación, porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad cerebral, que básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para, vamos a decir, regenerarse, ¿no? Cuando una parte del cerebro se te muere, las neuronas que tienes alrededor son capaces de empezar a realizar las funciones que tienen las neuronas que se han muerto. Pero pasado el año, la recuperación que te queda es una recuperación casi... es muy poquito, el 90% de lo que recuperen los pacientes lo van a recuperar el primer año, ¿vale? Por lo cual, a tu padre le dicen que tiene que ir a la rehabilitación mañana y en este caso, ¿qué haces? Le llevas. Entonces, al final, el 90% de los pacientes van a centros privados, de los cuales 25 van efectivamente a centros de manera asidua y el 65% lo hace en casa. Esto es un poco perverso porque realmente lo que se considera la rehabilitación en casa no es real, porque son pacientes a los que les dan unas pautas y las repiten en su casa. ¿Qué ocurre? En Madrid es muy fácil ir a un centro de rehabilitación, pero si vives en Tarancón de la Sierra, pues no es tan fácil. ¿Vale? Luego, además, son pacientes que tienen un cuadro clínico muy específico, porque imaginaros que de repente os quitan la capacidad de poder comunicaros. Entonces son pacientes que tienen unos cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, de frustración brutales. Y es crítico para su proceso de rehabilitación que se les dé un sistema de comunicación alternativo, es básicamente lo que se hace con estos casos, y la psicología con la que el paciente se enfrenta a la rehabilitación es el 60 o el 70% de su tasa de éxito, ¿no? Un poco lo que os comentaba, y este es el drama. En todo el mundo se usa un sistema para rehabilitar a estos pacientes que se llama ARASAC, que si lo vierais en profundidad os echaríais a llorar. Es un sistema que se diseñó hace 45 años para pacientes autistas, ¿vale? No se diseñó específicamente para estos pacientes y hay que entender que el proceso de aprendizaje y de reaprendizaje no es el mismo. Entonces, es un sistema que genera, pues por ejemplo, imaginaros que os despertáis y os enseñan esto. Esto la realidad es que significa leer.
El problema es que si yo entiendo una cosa y tú entiendes la otra, pues deja mucho que desear en los sistemas actuales. Entonces, bueno, esto ya os lo he comentado, lo de... Cuando un especialista crea un sistema de comunicación para un paciente, le debe dedicar una media de unas 10 horas. La realidad es que, porque las necesidades que tengo yo y las necesidades que tiene Jesús o las necesidades que tiene Javier no son las mismas, ¿no? Él vive con un perro, tiene 2 hijos y vive en un chalet, y yo vivo en un piso solo, o lo que sea, y él hace unas cosas y yo hago otras, por lo cual sus necesidades y las mías son diferentes. Entonces, la realidad es que los especialistas deberían dedicar una media de unas 10 horas para crear estos planes de aprendizaje, perdón, estos planes alternativos de comunicación, y la realidad es que no le están dedicando ese tiempo porque no tienen buenas herramientas para poder realizarlas, ¿vale? Entonces, un poco el resumen. El problema que hay actualmente en el mercado es que hay una dificultad objetiva para acceder en tiempo y forma a especialistas, y por otro lado, que las soluciones que hay no son usables, no están adaptadas y no son usables, ¿vale? ¿Nosotros qué proponemos? Realizar una plataforma que tenga un onboarding personalizado para cada usuario, teniendo en cuenta que un usuario puede ser tanto como un especialista como un familiar de un paciente que no puede acudir a la rehabilitación, ¿vale? Para que en vez de tener que dedicarle 12 horas le dedique media hora. Por otro lado, hay que rehacer todo el diccionario de recursos gráficos, ¿vale? Ahora mismo los recursos gráficos son iguales para todos y hay muchísimos, fundamentalmente hay 4 tipos de afasias. Y ahora mismo, bueno, dependiendo de cada lesión, pues tienes unas necesidades u otras, y ahora mismo dan lo mismo a todo el mundo, entonces no están funcionando bien los sistemas de rehabilitación. Y por otro lado, una cosa que se puede hacer ahora gracias a la tecnología, que es, dentro de la plataforma, incluir ejercicios de rehabilitación funcional adaptada al nivel cognitivo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que en función de cómo yo voy avanzando en mi proceso de rehabilitación, al igual que la inteligencia no es única, la rehabilitación tampoco. Yo no te puedo rehabilitar siempre con lo mismo. Muchas veces vas a tener problemas con la rehabilitación de la parte léxica, la lógica, la emocional. Entonces hay que ir proponiendo ejercicios que vayan fomentando la recuperación de estas partes, ¿vale? ¿Cuál es nuestra propuesta única de venta? Que es el resumen un poco de por qué vamos a poner una solución en el mercado que ahora mismo nadie más está poniendo. Por un lado, la parte de recursos adaptados, que consideramos que es fundamental. Los ejercicios de rehabilitación funcional adaptada, que ahora mismo pues depende mucho de tu poder adquisitivo. Si vas a una muy buena rehabilitación, pues te van a dar mejor tratamiento que si no. La parte del onboarding personalizado, que facilita a los familiares el poder dar ese seguimiento a los enfermos. Y por otro lado, la parte del data, que es una cosa maravillosa que podemos hacer hoy en día, que si yo estoy traqueando cómo va tu rehabilitación, puedo dar tanto a familiares como a especialistas una evolución de qué cosas va necesitando el paciente, que ahora mismo es una cosa que no existe. El objetivo, al final, evitar el aislamiento comunicativo, mejorar la autonomía del paciente y mejorar su calidad de vida. ¿Quién nos compra esto? Pues por un lado, particulares, como os podéis imaginar, ese 65% del mercado que está un poco abandonado porque no puede acceder a especialistas, y por otro lado, a las clínicas y aseguradoras que pueden mejorar su propuesta de valor al paciente y optimizar el tiempo del profesional atendiendo pacientes. El modelo de negocio que proponemos es un SaaS, básicamente proponemos cobrar una licencia mensual de 29 euros al mes, aunque bueno, esto habrá que estudiarlo bien a ver si es un buen precio, y por otro lado, a clínicas y aseguradoras, un recurrente igual. Lo único que, como nos van a comprar más licencias, no nos van a comprar una licencia, nos van a comprar varias, pues haremos un descuento escalado por volumen. Equipo fundador, pues Pilar, que la tenéis ahí, que ya es la que conoce realmente el problema médico. Óscar Moreno, que es un buen amigo que conocí hace bastante tiempo, es un crack de marketing digital y de producto, es fundador de una compañía que se llama Instasend. Y por otro lado, lo que os comentaban antes de Trébol, está mi socio Julio Arias, que es diplomático de la Unión Europea y que el año que viene se incorpora a full time a Trébol. Y bueno, es un loco también porque es un inversor en serie. Y por mi lado, que mi experiencia ya os la ha contado antes Jesús, yo ya he fundado varias compañías, mi perfil es técnico, pero bueno, me he orientado más también a la parte de desarrollo de negocio. ¿Qué proponemos? ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer una ronda de financiación de 60.000 euros en equity y 60.000 euros de NISA, para al final hacer un primer año Vamos, no he hecho business plan porque digo que los business plan no existen. Ahora ya veréis, esto me va a costar un par de leches, pero tenemos un presupuesto muy claro
en el que al final vamos a gastar 50.000 euros, esto es para el primer año, 50.000 euros en producto, 24.000 en desarrollo de negocio, 10.000 en marketing y 5.000 un poco variado. Y que pita, me falta la última diapositiva, nuestro roadmap lo tenemos muy claro, al final sabemos que lo importante para la siguiente fase es conseguir unos objetivos muy claros, ¿no? Entonces nosotros queremos tener un MVP en el mercado funcionando y facturando con clientes en septiembre, pero antes de trabajar en la parte de producto estamos trabajando en la parte de canal, que es una cosa que nos preocupa mucho. Vamos a hacer una aplicación gratuita para que los test de diagnóstico que están haciendo ahora mismo los logopedas lo vamos a digitalizar, ahora mismo lo hacen en papel. Vamos a hacer una aplicación gratuita que vamos a distribuir a través de los colegios profesionales para que el día que lancemos la aplicación tengamos una base de datos de 1.000, 2.000, 3.000 logopedas. Y por otro lado tenemos 4 objetivos comerciales muy importantes, que por un lado es la parte del top of mind. Ahora mismo las unidades de ictus de los hospitales son campos de batalla en los que no dan ningún apoyo al familiar y queremos entrar ahí, queremos empezar a hacer un poco de inbound marketing, un poco offline, en el que demos documentación a la familia sobre cómo afrontar la enfermedad de los pacientes. Esto del social crowdfunding, uno de los inversores, el inversor de Trébol es Quique Sarasola, que es una persona que tiene bastante buena llegada a la parte de medios y consideramos que esto tiene una parte social muy bonita, ¿no? Porque al final estamos ayudando a gente real, entonces creemos que se puede hacer una campaña bastante viral para que la gente done para poder para pagar el tratamiento a alguien, y el compromiso de Trébol es duplicar el dinero que recibamos en tratamientos para pacientes. Y bueno, luego la parte de trabajar los caladeros, que por un lado son las asociaciones, fundaciones, etcétera, que hay un montón, y la parte de conseguir preacuerdos con aseguradoras, hospitales y clínicas. Y bueno, me he pasado un minuto del tiempo, pero creo que os he contado y os he enseñado un poquito todo lo que es Trébol y los objetivos que tenemos. Y nada, preguntas, dudas, insultos y sugerencias. Ahora estáis buscando 60.000 euros y le vais a dar el 14% de la compañía a aquellos que os den 60.000 euros. Correcto. Porque valoráis la empresa en 350. Entonces yo quiero saber la compañía ahora, cómo se reparte el cap table, quiénes son los propietarios y en qué porcentaje es la cosa. Aquí está. Ahora mismo la compañía, Pilar tiene un 40, Óscar tiene un 20 y Trébol tiene un 40. ¿Vale? Óscar tiene un 20. ¿Y Óscar quién es? Óscar es fundador de Instasend, es una persona que va a estar part-time, pero es un tío muy bueno en producto y en marketing. Él actualmente es CEO de una compañía, están facturando como 3 o 4 millones. O sea, un tío que puede aportar mucho a nivel, sobre todo, de experiencia de usuario. ¿Y él estará trabajando en el proyecto? Sí, él va a estar part-time. Part-time. Él va a ser el único, por así decirlo, del equipo fundador que no va a estar full-time. Vale. Entonces, la cuestión es que vosotros, con estos 60.000 euros, ¿qué papel tiene aquí Quique Sarasola? ¿Él ha financiado Trébol? Sí, él es el inversor de Trébol. Vale. Y al final un poco también la ventaja que tenemos desde Trébol es que podemos usar la capacidad de llegada que tiene Quique, sobre todo la parte de medios, de tele y tal, porque creemos... O sea, por ejemplo, Pilar, ¿cómo se llamaba el presentador de televisión? Josep Lobato. ¿Os suena? Este tío ha desaparecido de la faz de la Tierra. Josep Lobato hace 4 o 5 años le diagnosticaron una afasia, no era exactamente por un ictus, era por otro tipo de enfermedad cognitiva y no puede hablar. Él es una persona que va a tener que estar en rehabilitación toda su vida, porque además él no va a poder recuperarse. Hay muchísima gente muy sensibilizada con el tema, es que veo muy poco la tele. Eco. Jorge Javier Vázquez hace poquito le dio también un ictus, o sea, que hay mucha gente muy sensibilizada con el tema y consideramos que Quique nos puede ayudar a toda esa parte de cuando vayamos a hacer el prelanzamiento, llegar a medios y tener un muy buen PR. Vale, y entonces, 60.000 euros es muy poco dinero. Sí. ¿Cuánto dinero vais a necesitar para construir la movida? A ver, el objetivo de los 60, o sea, al final hay dos cosas, no me gusta plantearlo así, pero realmente nosotros, para crear el primer prototipo y empezar a vender, con los 60.000 de capital, más, de hecho, acabamos el año con 40.000 euros en caja,
a un OPEX, tenemos un OPEX mensual de 6.000 euros al mes, o sea que al final tenemos mucha capacidad de maniobra. Tenemos una cosa maravillosa, que Pilar es una mujer emprendedora menor de 30 años y Europa está como loco intentando fomentar la parte de emprendimiento femenino, es una cosa que vamos a aprovechar. Y al final hay proyectos como pues, los Horizonte 2020, los Neotec, los Enisas, no únicamente las jóvenes emprendedores, sino otras líneas en las que están buscando, por un lado, proyectos de impacto social y por otro lado, quieren fomentar el emprendimiento femenino. Entonces, creemos que podemos conseguir mucha parte de fondos públicos, pero la realidad es que yo creo que hasta que no acabemos el primer año, cualquier respuesta que te dé va a ser mentira. Sí, porque no se sabe en realidad, cuando vais a ir a picar piedra, cómo, o sea, de costoso, ahora mismo, claro, cómo de costoso va a ser traducir esto en cuál va a ser el coste de adquisición de cliente, no lo sabemos. Entonces, actualmente, efectivamente, todos esos datos no los sabemos, los podemos presuponer, pero tampoco sabemos el techo, no sabemos si la parte de B2B nos va a costar más o nos va a costar menos, los procesos de venta van a ser de un mes, de 2, de 3, de 4, inclusive si a lo mejor la estrategia de pricing que os he propuesto ahora mismo es barata. Porque, no sé, a mí me dicen que mi padre no tiene muchas alternativas y me encuentro una cosa maravillosa como lo que estamos proponiendo nosotros y si tengo que pagar 100 euros al mes, probablemente los pague. El objetivo que tenemos no es tampoco apretar al máximo porque de verdad consideramos esto como un emprendimiento social, pero creo que hay muchas respuestas, o sea, muchas preguntas a las que tenemos un plan muy claro que hay que responder y todas las preguntas más allá de qué va a ocurrir dentro de... hasta que no hayamos hecho los ejercicios de este año, son presuposiciones. Vale, ¿y la competencia qué habéis visto? ¿Habéis hecho un screening internacional para ver qué cositas hay por ahí? Hay cosas. El drama de la competencia es que todo se basa en Arasac, que al final es parte del core del problema, es que muchas de las soluciones que ha habido se han desarrollado desde equipos de tecnología puros, por lo cual lo que han hecho es digitalizar lo que ya hay. Aquí Pilar sabe bastante más porque conoce todas las soluciones, pero tampoco hay soluciones 360. Por ejemplo, la parte de ejercicios de rehabilitación funcional, muy pocas plataformas lo tienen, porque al final se centran en cosas muy concretas. Entonces, yo quiero que nos olvidemos de la parte de impacto y nos vamos a la cosa esta caníbal del capitalismo. Y yo quiero saber, cuando se resuelve un problema médico de esta naturaleza, si habéis estudiado lo lucrativo que es eso. Llegar a un mercado donde hay un marrón, que es una desgracia, vas y lo arreglas. Y entonces alguien dice, joder, esto es la bomba. Y entonces si habéis hecho ese estudio para ver cuántos casos de éxito hay con cosas comparables a esto. Sabemos que es un sector que hay muchísimo M&A, además como pues al final se mueve muchísimo dinero, pues las cantidades que se pagan son múltiplos bastante grandes, pero o sea, realmente comparables en el mismo sector no tenemos todavía, o sea, no hemos hecho el ejercicio de meternos a hacer un research del M&A que hay, comparables de verdad. Y desde el punto de vista de la hoja de ruta del proyecto, ¿pensáis que esto va a prevalecer el elemento de impacto sobre las cuestiones mercantiles? Porque dices, bueno, es que estamos haciendo una cosa que es buena en sí misma y encima puede ser muy rentable. Estás haciendo una cosa que es buena en sí misma y es rentable y en un momento determinado viene un grupo potente, farmacéutico, tal, y dice, dejaros de tonterías, ¿esto cuánto vale? ¿Habéis hablado de ese asunto? Claro, me estás haciendo... Son preguntas trampa. A ver, o sea, es verdad que creo que todas las startups se montan con el objetivo de que al final o bien te conviertes en un Google y te dedicas tú a comprar, lo cual es bastante complicado, o al final llegas un momento que si estás haciendo las cosas bien, llega el momento en el que alguien te compra. Es verdad que yo, por ejemplo, mi experiencia previa vendiendo Application, nunca me imaginé que me comprara la compañía que me compró. O sea, en mi vida me lo hubiera imaginado. Y yo creo que al final eso es el resultado de hacer otras muchas cosas bien. Dicho esto, si nos ofrecieran una cantidad significativa de dinero, pues habría que discutirlo, pero en principio la idea es venderlo. Bien, pues no sé, ¿qué es lo que nos dice la dictadura?
Que te queda 1 minuto 02, te dice. Dices que no te gusta hacer planes de negocio, pero el primer año lanzas el MVP, empiezas a hacer marketing, todo el tema de la viralidad que habéis comentado, y segundo y tercer año habéis pensado si esto es una cosa que se va a quedar en España, si esto es una cosa que va a enfocarse muy específicamente solo en esa enfermedad, o tiene... O sea, a priori por el sistema sabemos que podemos ampliar el tipo de... por así decirlo, el mercado de enfermedades, o sea, eso sí es verdad que lo podemos hacer. Sí que el objetivo es 100% internacionales prácticamente desde el momento cero, porque al final es un producto, es 100% producto, no tenemos hoy por hoy la propuesta de valor, no incluye nada de servicio. El día de mañana podríamos incluir telerehabilitación, cosas por el estilo, y además no estaríamos atados por la parte de la telemedicina, porque la rehabilitación no se considera medicina, por lo cual eso sería una parte muy interesante. Y en cuanto al... o sea, sí que lanzamos con el objetivo de ser internacionales y de poder llegar a ampliar, y haremos un business plan con los KPIs que tengamos. 1, 2, 3. Con los KPIs que tengamos haremos el business plan a 2 o 3 años, pero creo que para poder hacer un business plan bien hecho nos hace falta saber cuál va a ser realmente el CPL de la parte de B2B y la parte de B2C, si el proceso... optimizar los procesos de venta. O sea, creo que nos hace falta mucha información para hacer un business plan real. Y cuando veo lo que me enseñan los emprendedores, siempre busco que haya algunas cosas que son imprescindibles. Entonces, lo primero que hago es una reflexión de que todo lo que hemos visto aquí lo necesitan algunas empresas, pero la mayoría de las empresas no necesitan inversores, necesitan clientes que les paguen. O sea, tú montas una empresa y dices, si yo tengo una propuesta de valor que tiene sentido, ¿yo para qué voy a buscar inversores? Yo tengo el 100% de mi empresa y lo que hago es buscar clientes. Si encuentro clientes y les vendo el producto o el servicio que he inventado y ellos me pagan, claro, no se trata de que vendas y no te preocupes por cobrar, porque el valor viene de vender, mandarles una factura, que ellos no te la quieran pagar, perseguirles, darle con un bate de béisbol, conseguir cobrar. Entonces, cuando tienes el dinero en la caja, dices, joder, es que no solo he vendido, es que he mandado la factura y me han pagado. Entonces, eso es lo que tiene valor. En realidad, lo que buscas cuando un emprendedor te cuenta un proyecto es que tenga claro cuánto dinero necesita y en qué va a invertir ese dinero. ¿Cuál es el momento o qué tiene sentido para buscar un inversor? Que te inventas una solución a un problema y cuando eso lo pones en un laboratorio en marcha, aquello funciona. Dices, joder, es que claro, no tengo recursos. Si yo ya he demostrado, meto en como una cosa de un experimento, ¿no? Meto aquí 1.000 euros, hay unos procesos y salen por el otro lado 1.200 euros. O salen 1.005 euros. Da igual, lo que tiene sentido es que he demostrado que tengo un modelo de negocio que funciona. Entonces voy muy despacio porque no tengo recursos. Si encontrara o encontrase un inversor que me pusiera la lana suficiente, yo podría escalar esto bestialmente. Y lo que ocurre a veces es que cuando tenemos una cosa que funciona y no pensamos en los inversores, pues entonces vamos al protocolo tradicional, nos vamos al banco y le contamos nuestra historia, le pedimos dinero al banco. El banco lo que nos dice es que le traigamos la escritura de propiedad de nuestra casa y ya nos presta dinero. Y entonces te da un poquito de cosa, ¿no? Es decir, oye, pero si yo te llevo la escritura de propiedad de mi casa y me sale mal, dice, nada, me quedo con tu casa y te vas a vivir debajo un puente. Entonces, pues te gustan más los inversores, porque un inversor no se queda con tu casa, se queda con tu empresa. Si sale mal, la empresa vale 0, joder, pues tú tienes tu casa y ha salido mal, el inversor ha perdido el dinero, es un trato que tiene sentido. Muchas veces lo que necesitamos hacer es probar si lo que tenemos en la cabeza tiene sentido
o es el sueño de una noche de verano. Entonces, ellos se han inventado una cosa que teóricamente tiene sentido, pero les falta la parte de aporrear puertas. Entonces, cuando tengan la cosa y se vayan al mercado a aporrear puertas, se pueden encontrar que el mercado les diga que se metan lo que han hecho por el filtro duodenal. Y entonces vale cero todo. Y los inversores pierden el dinero. O se pueden encontrar que, como ellos han prospectado por la experiencia de Pilar, el mercado quiere esa solución y la necesita como pan caliente. Entonces se vende que te mueres y escala que te mueres. Entonces, si la solución funciona, los retos son después, que son dos, y el del tambor, y eso no escala. Tienen que crear un equipo y tienen que ordenar las operaciones y no se tienen que volver locos, pensar qué es lo importante y qué es lo accesorio. Los inversores al final lo que buscan es proyectos que tienen sentido, equipos que tienen sentido y mercados que son grandes. Si te inventas una cosa y es un mercado de chichinabo, pues no necesitas un inversor, necesitas un préstamo del Banco Sabadell que te preste una cantidad pequeña de dinero para que lo puedas desarrollar. Y es muy importante también, cuando hablas con inversores, entender su idioma. Hay veces que estás buscando 50.000 euros y se lo cuentas a un fondo de capital riesgo que invierte como mínimo tickets de 2 millones de euros. Entonces te miran con cara rara y miran el reloj, como diciendo: a mí no me des esta mierda, si es que yo no estoy en esta fase de inversión. Entonces hay un montón en el ecosistema en España hay un montón de sitios donde se puede pedir dinero. Lo más sencillo de todo es comprarse la publicación, el referente. Te buscas el anuario del referente, que lo compras en Amazon, y ahí está todo, está toda la información. Y tienes los perfiles de todos los inversores: business angels, fondos de capital riesgo, empresas que invierten en proyectos con impacto como este, y entonces puedes ir a la ventanilla adecuada con lo que tú necesitas. Y dentro de entender el idioma de los inversores, pues es importantísimo conocer cosas que a lo mejor no nos las planteamos, pero cuando queremos convertir una empresa en algo que sea invertible, pues es crítico. Por ejemplo, lo que significa un pacto de socios. Cuando tú dejas entrar en tu casa, en tu empresa, a un inversor, resulta que tú ya has vendido la empresa. No lo sabes que la has vendido, pero has vendido la empresa. Primero vendes un trocito, pero eso es como quedarse embarazado o no quedarse embarazado. No te puedes quedar un poquito embarazado. Entonces, es importante saber que cuando tomas esa decisión, has vendido la empresa. Primero le vendes un trozo a un inversor y después va a haber un proceso de maduración, y en algún momento ese inversor se tiene que ir con un retorno, y por lo tanto, si no quieres vivir eso, pues entonces no tienes que buscar inversores, porque sabes que eso es así. ¿Cómo acaba un inversor? Pues le devuelves su dinero y la rentabilidad que tenga sentido, y vuelves a tener tú el 100%, le pagas rentabilidad mediante reparto de dividendos, porque la empresa gana mucho dinero y se reparten dividendos, o finalmente pues encuentras otro inversor que sustituye al que tienes y hay una rotación de inversores, o el punto final, que es vender la compañía a un tercero y todo el mundo vende. Bueno, pues eso os quería contar, que es sencillito, y tenéis la presentación con todo lujo de detalles ahí, y en esa presentación tenéis mis datos para perseguirme. Para perseguirme, como recibo 150.000 millones de mails, me he inventado una frase. Entonces he hecho un filtro en mi correo electrónico, se llama: por la boca muere el pez. Entonces, si ponéis en el asunto "por la boca muere el pez", pues leo el correo.
Porque es que ya no sabía qué hacer para no perderme los correos de gente que me persigue. Yo digo, pero si es que yo no tengo ni secretarias virtuales ni porras para... Entonces me hice un filtro y entonces la gente pone, por la boca muere el pez. Y entonces ya ahí se me mete en una bandeja y tengo que responder. Pues muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. Suscribirte a nuestro canal de Máster de Emprendedores para saber cuándo publicamos nuevo material. Visitar nuestra página web para saber más sobre nuestras formaciones para emprendedores. O seguir disfrutando de más vídeos como este haciendo clic aquí.